Lo que sí les vamos a pedir de tener silenciados los micrófonos, ¿sí? Y lo que nos quede de tiempo, una vez que Pablo finalice, bueno, van a poder realizar los comentarios, ¿sí? O preguntas, como también las pueden ir dejando en el chat. Como somos bastantes, entonces para que podamos escuchar todos mejor. Yo me desactivo, Pablo, el micrófono también. Bueno, ok. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con esta conversación que titulé El gran secreto del psicoanálisis. Se me ocurrió llamarla El gran secreto del psicoanálisis y estimo que eso puede generar cierta expectativa de que vamos a esta altura, después de una pandemia o atravesando una pandemia y sobre el final de año, como premio a develar un secreto que nos permita encontrar la clave, ¿no? Esa clave que nos facilitaría el hecho de ser psicoanalistas, que Lacan dice en varias oportunidades que no es nada sencillo, ¿no? Así como también puede dar a la idea de que vamos a develar el gran secreto del psicoanálisis según Lacan. Algo así como una clave que nos permitiría entonces leer su enseñanza, sus escritos, sus seminarios, devolviéndolos a cierta transparencia o sencillez que desde ya sabemos que no tiene. Bueno, si alguien tiene esa expectativa, los voy a defraudar de entrada porque ninguna de esas dos cosas son posibles, ¿no? Entonces, sí, vamos a hablar del gran secreto del psicoanálisis, y que yo lo haya titulado El gran secreto, no necesariamente exige suponer que se trata de solo uno, porque efectivamente no es uno el que Lacan califica como gran secreto, porque a poco andar, luego de haber postulado el primero, se le ocurre el segundo. Y como no hay dos sin tres, como dice el dicho popular, poco después llega el tercero. No obstante, uno puede decir, bueno, entonces son tres. Sin embargo, son tres que hacen uno. Es una especie de trípode incógnito que forman un nudo que da cuenta de lo que yo llamaría el misterio en que se sostiene el psicoanálisis. Su gran secreto, su triple gran secreto, podríamos decir. Y en este recorrido, entonces, me gustaría también situar un contrapunto. Y es que se hizo habitual recortar la enseñanza de Lacan en tres etapas, ¿no? Cada etapa estaría regida por el privilegio de un registro. Según esa perspectiva, Lacan habría iniciado por lo imaginario, luego avanzó hacia lo simbólico y por fin, finalmente, se daría cuenta de que lo real es lo más importante y aparecería como el norte de sus conceptualizaciones y su brújula de la experiencia analítica. Lo cual, además, sería transmitido a través del nudo Borromeo. Yo voy a optar por otra perspectiva. No me parece esa una perspectiva interesante, me parece que es una perspectiva que Lacan mismo refuta, explícitamente en varios lados. Lo que yo les voy a presentar hoy es una expansión de la enseñanza de Lacan de otro modo, tomando como cortes los tres movimientos caracterizados como el gran secreto, que cada uno revela. Una sistematización, digamos, diversa, diferente, que arruina, que desordena la tripartición clásica que enfatiza un registro en cada momento, ¿no? Entonces, el primer punto se llama psicogénesis. Porque en la sesión inaugural del Seminario 3, Lacan devela
ese descubrimiento, ese nuevo descubrimiento. Dice, el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Primer gran secreto del psicoanálisis. Para entender esta formulación, que para Lacan es un punto de llegada, no es un punto de partida, aunque a la vez es un nuevo comienzo, corresponde situarse en los inicios de su obra. No me refiero a su enseñanza en psicoanálisis, sino a su producción psiquiátrica, ¿no? El cuestionamiento de la psicogénesis implica recorrer un trayecto que va desde la tesis doctoral sobre la psicosis paranoica de 1932 hasta el seminario sobre la psicosis. Ahí se orientaba, en 1932, en esos años se orientaba por la psicogénesis, y su inspiración era Karl Jaspers. Gracias a Jaspers, con su base doctrinal, Lacan construye un concepto original de paranoia en sus escritos psiquiátricos y la caracteriza como reacción de la personalidad ante determinadas situaciones vitales. Y entonces se inscribe como psiquiatra en una corriente conocida como la psicogénesis, que es una corriente que a su interior tiene a su vez subdivisiones, pero la doctrina fundamentalmente en la que se apoya es la escuela reaccional, que está en franca oposición con las escuelas mecanicistas y organicistas en psiquiatría, ¿no? Y su base, como decía recién, es Jaspers, junto con Kretschmer, que diría yo son los dos grandes pilares de ese momento de la obra de Lacan, todavía ajeno al psicoanálisis, ¿no? Es una pena que creo que ya en una cátedra de psicopatología en nuestra facultad no se enseñe Jaspers, porque Jaspers es el creador de la psicopatología. Es un destacado exponente de la psiquiatría alemana que luego de un trabajo de investigación de muchos años publica su psicopatología general. Es un texto muy conocido y donde propone fundamentalmente un enfoque fenomenológico de la enfermedad mental. Las dos referencias de Lacan a esa obra, digamos, prueban la entrada de la influencia del método fenomenológico en su tesis, es decir, muestran cómo Jaspers, que tenía sólida formación en psiquiatría, en fenomenología, fundamentalmente en Husserl, en Heidegger, en Kierkegaard, ¿no?, que eran buenas partes de donde se nutría en su teorización, bueno, da cuenta de cómo esa formación le llega a Lacan por esa vía, ¿no? Y Lacan es, podríamos decir, uno de los psicoanalistas, si no el más, que más vínculos ha tenido con la fenomenología, ¿sí? Las extensas referencias a Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger, Kierkegaard, etc. Y Jaspers en sus comienzos, ¿sí? La sólida formación existencialista que tenía Jaspers se complementa con la formación que tenían Dilthey y Weber, ¿no? Todo lo que se llamó la psicología de la comprensión dilthiana se asienta en una separación tajante entre lo que se llamó ciencia del espíritu versus las ciencias de la naturaleza, en el punto en que los hechos espirituales no nos son dados como los procesos naturales, ¿no? Ese es el punto básico del planteo dilthiano, sino que se nos dan de un modo diverso a lo real, a lo inmediato o a lo completo, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, Dilthey plantea que los fenómenos naturales deben ser explicados, mientras que los fenómenos espirituales pueden ser comprendidos. La oposición explicación-comprensión, que es fundamental en Jaspers, proviene de Dilthey, ¿no? Y Jaspers la convierte en su método para distinguir y plantear cuál es la posibilidad de incidencia del psiquiatra en la enfermedad mental, si la enfermedad es o no comprensible, ¿no? Entonces, Jaspers funda, más que una orientación psiquiátrica, una psicopatología, porque no es simplemente una clasificación fenoménica, descriptiva, sino que realiza
un ordenamiento a partir de un método. Y entonces se lo reconoce en la historia como el creador, el padre de la psicopatología en el sentido tanto clásico como moderno. ¿Qué dice Jaspers? Que todo lo psíquico surge con toda evidencia de lo psíquico. Eso es la definición de psicogénesis. Lo psíquico proviene de lo psíquico, es decir, no proviene de otra cosa. Y como lo psíquico proviene de lo psíquico, puede ser comprensible. Comprensible no es como en el sentido vulgar, comprendo, entiendo, entendí la significación, sino comprender es, para Jaspers, meterse dentro del fenómeno, ¿no? Y poder seguir su desarrollo. Es decir, cómo, por ejemplo, un delirio de celos proviene de determinadas circunstancias de manera comprensible, de modo que si yo me meto en la cabeza, ¿no?, de ese paciente, puedo entender rápidamente y empáticamente cómo se desarrolla esa personalidad hacia un delirio de celos. Bien. No hay que, en algún punto, dejar de señalar que Jaspers encuentra en esto un obstáculo que es lo que llama, o va a recibir el nombre de proceso. El proceso, por oposición a la reacción de la personalidad y al desarrollo de la personalidad, el proceso es aquello que no admite la comprensión. No nos podemos colocar dentro, no podemos sentirlo, ¿no? Y entonces eso se vuelve incomprensible. Y lo incomprensible ha de ser explicado. Ven que tenemos entonces, ahí reencontramos a Dilthey. Explicación versus comprensión. Este breve recorrido, por si alguien no tenía mínimamente estas referencias, nos permite entender por qué Lacan va a refutar la psicogénesis en el seminario 3, luego de haber sido su, digamos, nutritivo fundamental en toda su época psiquiátrica e incluso en sus primeros trabajos, ¿no? La caída de la psicogénesis como principio orientador en la clínica es, ante todo, la caída de la comprensión, que ordena el campo de lo comprensible y de eso que se presenta como, decía recién, como ruptura con la comprensibilidad, es decir, con lo incomprensible. Entonces, Lacan indica que el problema de la comprensión no es restituir el sentido en la cadena de fenómenos, que es el progreso que la psiquiatría le debe a la introducción del psicoanálisis, ¿no? Sino que lo falso es imaginar que el sentido en cuestión es lo que se comprende. Para Lacan, comprender a los enfermos no es lo que tenemos que aprender a hacer en tantos psicoanalistas. Los términos que Lacan aplica a esta lectura en esa primera clase del seminario 3 son términos elocuentes. Fíjense, yo cité algunos nada más. Sensus commun, o sea, sentido común. Pensar que hay cosas que son obvias. Referencias ideales. Espejismo. Son los términos que usa Lacan en esa clase para referirse a la comprensión. Y fíjense los ejemplos que da, algunos seguramente los deben recordar. La bofetada del niño que pregunta si fue una caricia o un castigo. Pensar que cuando alguien está triste es porque no tiene lo que anhela. O que los suicidios son más numerosos en primavera. Esos son los ejemplos que Lacan da para ver a dónde puede llevar el método comprensivo y la psicogénesis. Y todo eso confluye en esta conclusión, que para los que tengan ganas la van a buscar en la página 17 del seminario 3. El gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Si la psicogénesis es esto, es precisamente aquello de lo que el psicoanálisis está más alejado, por todo su movimiento, por toda su inspiración, por todos sus resortes, por todo lo que introdujo, por todo aquello hacia lo que nos conduce,
por todo aquello en que debe mantenernos. En definitiva, la psicología humana no es natural, como puede ser la conducta animal, que estudia la etología, ¿no? Pensar así es volver a los mitos de la unidad de la personalidad, de la síntesis, de las funciones superiores e inferiores. Desconocen, dice Lacan, la experiencia más inmediata. Entonces, hay que subrayar que el debate de Lacan acá no es con Jaspers. Lacan no está interesado en refutar a Jaspers a esta altura, Seminario 3, ¿no? Que en otro momento fue fuente de inspiración. Acá la interlocución en juego es con los psicoanalistas, con aquellos que hoy llamaríamos post-freudianos, que operan en la línea de la comprensión, del ego fuerte, la línea con la parte sana, ¿se entiende? Jaspers es usado por Lacan para debatir en el interior del psicoanálisis. Lacan no está debatiendo con los psiquiatras ni con los psicopatólogos, no le interesa. Ya debatió años antes, no es el momento, ¿no? Es decir, debate con los psicoanalistas, les está mostrando a que aquellos que trabajan de ese modo, sépanlo o no, hacen psicogénesis. Entonces me parece que utiliza a Jaspers para mostrar el resorte del desvío del freudismo. Porque la comprensión, en definitiva, ubica la base de los comportamientos humanos en el campo imaginario, en el campo etológico, en el campo de la respuesta animal. Para el psicoanálisis que plantea Lacan, el campo imaginario está subordinado al campo simbólico, de la estructura del lenguaje, del significante, que objeta la continuidad entre imaginario y real. Entonces, finalmente podríamos decir, este gran secreto atañe a lo imaginario, revela, digamos, el límite de lo imaginario y su impas. La caída de la psicogénesis es el nombre de la subordinación de lo imaginario a lo simbólico y su distancia con lo real. Punto 2. Promediando el seminario 6, Lacan va a postular un nuevo gran secreto del psicoanálisis. Dice así: el gran secreto es no hay otro del otro. Acá el trayecto que hay que recorrer va desde el seminario 2 hasta el seminario 6. Pero que la verdad no se agota ahí. Uno podría decir, el primer gran secreto termina en el seminario 3. Lacan dice, no hay más psicogénesis, punto, se terminó, cayó la comprensión y sobre el tema no vuelve. Ahora, no hay otro del otro. Se formula en el seminario 6, pero derrama sus consecuencias sobre los siguientes 20 años de su enseñanza. De hecho, encontramos esa misma formulación en 1980, en la conferencia en Ginebra, en la conferencia en el seminario de Caracas, ¿sí? 1980. 1981 muere Lacan. O sea, 1980 es último Lacan, ¿no? Digamos, alguien podría decir, no sé si es el ultimísimo, capaz que hay alguna precisión que hacer ahí que a mí se me escapa, pero es recontra último Lacan, porque 1980 el tipo creo que habló 2 veces más en público y se murió, ¿no? Entonces, 1980 Lacan sigue sosteniendo, no hay otro del otro, ¿no? Este gran secreto del seminario 6 parece que va a tener consecuencias fundamentales en la enseñanza de Lacan, ¿no? El recorrido empieza en el seminario 2, en esa famosa clase donde Lacan introduce el gran otro, el concepto de gran otro, que lo lleva desde ahí, ¿no? Hay un recorrido pasando por los seminarios siguientes a su caída, es decir, no hay otro del otro. ¿Qué es lo que había propuesto ahí? Había propuesto que había que distinguir al menos 2 otros, uno con A mayúscula y uno con A minúscula, que es el yo. En la función de la palabra, dice Lacan, de quien se trata es del otro con mayúscula. Esa es la inauguración del concepto de gran otro, que es un camino que no consiste, digamos, en trasladarse de la simple afirmación de la existencia de un ser a finalmente retractarse admitiendo que no hay otro del otro,
o que el otro no existe, que no es una formulación de Lacan, que es una expresión que lamentablemente devino en un estribillo pertinaz que tiene consecuencias clínicas, del que ahora no voy a hablar, ¿no? Me parece que en el seminario 3 se ve también cómo Lacan le da estatuto a su función en el registro de la palabra, por lo menos a partir de dos sentencias que voy a citar. Una, cuando Lacan dice, a partir del momento en que el sujeto habla, hay un otro con mayúscula. Y otra sentencia que encuentran en la página 391 del seminario 3, hay un otro. Cuando Lacan dice hay, esas formulaciones son axiomáticas, ¿no? Como cuando dice hay significante, hay otro. Tomado como un lugar. Y por eso aclara que antes de hablar del otro como algo que se coloca o no a cierta distancia, que somos o no capaces de abrazar, de estrechar, incluso dice de consumir en dosis más o menos rápidas, se trataría de saber si la fenomenología misma de la forma en que las cosas se presentan en nuestra experiencia no obliga a un abordaje diferente y precisamente el que adopto cuando digo que el otro debe ser considerado primero como un lugar, el lugar donde se constituye la palabra, ¿no? Entonces ahí mismo él enseña a reconocer la doble temporalidad que está involucrada en el lenguaje. Dice, cuando el sujeto habla, tiene a su disposición el conjunto del material de la lengua. Y a partir de ahí arma el discurso concreto. Entonces, primero hay un conjunto sincrónico. La lengua en tanto sistemas simultáneos de grupos de oposiciones, estructurados. Y después tenemos lo que ocurre diacrónicamente en el tiempo, el discurso, ¿no? En las primeras clases del seminario 5, a partir de la construcción del grafo, Lacan vuelve sobre esta tesis del otro como lugar y produce una formulación más precisa. Distingue el concepto de otro con mayúscula del A mayúscula. Y deja entonces el otro con mayúscula para pensar la función de la palabra, o sea, del habla, como coordenada histórica, ¿no? Nuestros otros, los otros significativos para cada quien, a partir del cual cada quien se encuentra con el lenguaje y sus efectos, y que lo particularizan como sujeto, ¿sí? Y reserva el A mayúscula como el matema que escribe el tesoro de los significantes, que no es coordenada histórica, es coordenada estructural, ¿no? Entonces, otro y A mayúscula son dos conceptos que están articulados, pero que Lacan diferencia con claridad, ¿sí? A propósito, por ejemplo, del significante del nombre del Padre, él dice, el otro tiene también más allá de él a este otro. El significante del nombre del Padre ahí opera como un otro que está más allá del otro. Ahora, fíjense, si el otro tiene un otro que está más allá de él, ¿no es eso ya una manera de plantear la incompletud, aún no explicitada, pero la incompletud del otro? Porque si el otro también tiene más allá de él a ese otro, que es el Padre, la ley, no es puro, absoluto y autorregulado. Este paso es un paso necesario en el seminario 5 para entonces postular, sin ambajes, en el seminario 6, por primera vez, la fórmula no hay otro del otro, bajo el capítulo El gran secreto del psicoanálisis, que como ven es el segundo eslabón en la serie que establece Lacan, axioma que Lacan no abandonará nunca más. Esa clase del seminario 6, que es la del 8 de abril del 59, indica además que el matema, significante de la falta en el otro, quiere decir que en el conjunto del sistema de los significantes falta un significante y eso significa que no hay otro del otro. Entonces,
El matema significante la falta del otro es el matema del axioma no hay otro del otro. ¿Sí? No solo por la insistencia en las clases que siguen, en la 20 y en la 21 del seminario 6, sino por el tono que le da Lacan a su discurso, realmente genera la convicción de que está postulando un axioma que no está dispuesto a abandonar. Como lo comprueban las referencias que dedica hasta su último suspiro, y me parece que es fácil verificar su perseverancia. Yo no voy a traer todas las citas, pero les voy a dar algunas referencias. Por ejemplo, Seminario 20, clase 7. Seminario 22, clase 5 y 8. Seminario 23, clase 3. Y a modo de epílogo, en el Seminario de Caracas, dice: de ahí que mis matemas que proceden de que lo simbólico sea el lugar del otro, pero no hay otro del otro. 80. ¿Ven? Dicho in extremis, uno podría decir, el último Lacan no cambió. Capaz que cambiaron los psicoanalistas lacanianos, pero el último Lacan no cambia. Así como en la consideración del discurso Lacan insiste en que no hay lengua sin traducción, no hay la lengua, sino las lenguas y su historia. Es decir, para Lacan, para el sujeto, siempre se trata de la otra lengua. Y entonces, años después, propone un neologismo, la langue, que es un neologismo que proviene de una distinción entre la lengua materna y el modo particular en que el sujeto, en que el lenguaje opera en cada hablante. Es decir, no el lenguaje es la estructura. La lengua materna, ¿qué es? Es la lengua que hablamos. ¿Qué nosotros español? Bueno, ¿cuál es la lengua materna de Lacan? Francés. La nuestra, español. La langue, ¿qué es? Escrito todo junto. La lengua escrito todo junto, ese neologismo, es lo que proviene del discurso, de los lazos sociales, del hablante con otros hablantes. ¿Quiénes son? Los padres, los abuelos, los bisabuelos, los hermanos, los maestros, etcétera, y que produce, digamos, efectos en la condición particular de cada quien. Uno de los escritos que recibe las consecuencias más salvajes, más evidentes y notables del axioma no hay otro del otro, es su versión del sujeto. ¿Sí? En su versión del sujeto se encuentra, yo diría, incluso una formalización lógico-matemática de esto. Lacan dice que lo que el grafo propone situar es que hay un punto en la cadena de la enunciación inconsciente, escrito SDA tachado, el significante la falta en el otro, que es inherente a su función misma de ser el tesoro del significante. Es decir, Lacan plantea el cierre de un círculo en el piso superior del grafo, ¿no? El círculo de la significación al que se refiere es el trazado por los vectores que van, si tienen en mente el grafo, desde la A mayúscula al significante de la falta en el otro, y baja hacia el significado del otro en el piso inferior, ¿no? Digamos, ahí se cierra el círculo de la significación inconsciente, dice Lacan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea para él no hay otro del otro? Lo que significa es que no hay en el otro una función que lo garantice a él mismo. ¿Cuál es el problema? Uno dice, bueno, podría no haber ningún problema. Bien, no hay en el otro una función que lo garantice. Y eso quiere decir no hay otro del otro. El problema es que de ese otro, el sujeto, demanda ser garantizado. Entonces, si la función de garantía se llama otro, entonces no hay esa función en el otro. Dicho de otra manera, no hay lenguaje que otorgue coherencia lógica a otro lenguaje. Lacan dice no hay metalenguaje. La significación siempre es del otro. El otro la impone, pero a su vez, paradójicamente, carece de garantía, significante de la falta en el otro.
De lo cual Lacan deduce un problema que llama, de una manera un poco extraña, van a encontrar en su versión del sujeto, dice, es el problema de la no fe de la verdad. ¿Por qué lo plantea de modo negativo? Y porque lo que está diciendo es que nos falta la garantía de lo verdadero de la verdad. Freud tempranamente se dio cuenta de que se puede mentir diciendo la verdad a partir de una formación del inconsciente, el chiste. El famoso, ¿a dónde viajas?, pregunta uno. A Cracovia, le responde. Pero mirá qué mentiroso que sos, le dice, enojado el otro. Cuando me decís que viajas a Cracovia, me haces creer que viajas a Lemberg, pero yo realmente sé que viajas a Cracovia. ¿Por qué me mentís? ¿Ven que ahí se trata de un ser que puede mentir diciendo la verdad, ¿no? Entonces, en ese contexto, Lacan habla de las palabras fundantes, de las palabras mentirosas, engañosas en cuanto tales, que nos indican que estamos en presencia de un sujeto en la medida en que lo que dice y hace puede suponer haber sido dicho y hecho para engañarnos, con toda la dialéctica que esto entraña, incluyendo el que diga la verdad para que creamos lo contrario. Entonces, lo que el sujeto me dice está siempre en una relación fundamental con un engaño posible. ¿Debido a qué? A esa falta de garantía nombrada, no hay otro del otro. ¿Y esto qué implica para el analista? Si el primer secreto, el primer gran secreto implicaba no comprender, este gran secreto implica que el analista se abstendrá de dar una respuesta religiosa o doctrinal a la interrogación ¿qué soy para el deseo del otro? Que el analizante, tarde o temprano, le va a dirigir de una u otra forma. A partir de lo cual va a poner a jugar el significante que falta en el otro. Es decir, ahí está el trazo de la no fe de la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la última palabra válida, la palabra verdadera, no la tenemos. No hay palabra última que un analista pueda enunciar desde el lugar del otro, porque no sostiene doctrinas religiosas. ¿Sí? Dios ha muerto es, por ejemplo, el nombre de la falta de garantía del otro en la filosofía. Eso no es ir más allá del Padre, ¿no? Eso es un simplismo que no merece el más mínimo análisis, ¿no? Es, digamos, Dios ha muerto es una modalidad de la religión. No hay otro del otro, es la verdad última que el psicoanálisis le puede proponer al analizante. Si lo digo en formato paradoja, que es el formato que le gusta a Lacan, la verdad última del psicoanálisis es que no hay verdad última. ¿Por qué? Porque no hay otro del otro. Fíjense que, digamos, podríamos concluir que no hay otro del otro, entonces es el gran secreto del psicoanálisis que comporta la imposibilidad de designar el ser del sujeto, que implica admitir la falta en ser, la división del sujeto, que es lo que Lacan escribió con el matema ese tachado. Pero además es una formulación que conlleva la imposibilidad de afirmar lo verdadero sobre lo verdadero, ¿no? Entraña que no hay semblante de discurso, que no hay metalenguaje para juzgar al respecto, que no hay garantía. Uno podría decir, finalmente, que este gran secreto atañe a lo simbólico, revela su estructura en falta, y entonces cambia el concepto de lo simbólico, y permite extraer consecuencias teóricas y clínicas. Yo a veces creo que Lacan escuchaba tan atentamente a sus discípulos, a sus seguidores, que tenía premoniciones respecto de lo que iba a pasar, que entonces no eran premoniciones, eran lecturas inteligentes y anticipadas, ¿no? Respecto de los caminos que tomaría la discusión psicoanalítica en el futuro. Y Lacan se anticipa algunos problemas. Fíjense, por ejemplo,
una perlita que encontré en el seminario 14, en la clase del 25 de enero del 67. En esa clase, Lacan dice: no es suficiente a la vez para mostrar la justeza de esta fórmula que articulo, que el deseo es el deseo del otro, mostrar en qué suspenso el estatuto del deseo es dejado si el otro no existe. Es impactante, ¿no? Me parece que Lacan leía muy bien hacia dónde iban los que los seguían. Y les está diciendo, ojo, sin otro, si el otro no existe, ¿dónde queda el deseo? ¿En qué suspenso el estatuto es dejado? Si no hay otro, no hay deseo, porque no hay sujeto, porque el sujeto se constituye en el campo del otro y el deseo es el deseo del otro. O sea, el lazo social, el discurso para Lacan, no es prescindible, ¿sí? El sujeto para Lacan no es individuo, tampoco es lo singular. Para Lacan el sujeto se funda en el lazo social. Con lo cual, si uno no sigue esta perspectiva, termina promoviendo una posición individualista, una especie de ideal de libertad, que en realidad es algo que Lacan llamó locura. A propósito de lo cual pasó el chivo. Esta semana, o como mucho la que viene, va a salir La libertad y la responsabilidad en psicoanálisis, en la práctica del psicoanálisis, que es mi último libro por Letra Viva, que estará, me dijeron, me aseguraron, apareciendo entre viernes, lunes o martes. Así que lo daré a conocer por Facebook o por Instagram o por esos lugares. Entonces, fíjense, ¿no? Esto tiene consecuencias clínicas. Si se opera con el axioma no hay otro del otro, suponemos ese barrado y suponemos otro con mayúscula, A mayúscula y A tachado, A mayúscula tachada, ¿no? Donde el deseo es el deseo del otro y el inconsciente es el discurso del otro. Donde el eje del análisis pasa por la relación con la otredad y el lazo social, que son operadores fundamentales de la práctica analítica. Una práctica, una clínica que para Lacan tiene por base lo que se dice en un psicoanálisis. Y donde el acto del analista tiene lugar como acto de palabra, aunque a veces sea un silencio, a veces, ¿no? Se ve con claridad la diferencia, ¿no? No cabe acá escudarse tras la excusa mediocre de una variedad de lecturas. No hay variedad de lecturas en algunos aspectos, sino que hay argumentos que respetan o no una lógica argumental a la hora de considerar al sujeto del psicoanálisis y la práctica clínica. Yo no sé si hay preguntas hasta acá, pero no. Ok, entonces las dejamos para el final. Punto 3. Hacia el final del seminario 14 aparece el tercer y gran último secreto del psicoanálisis. Lacan dice: no hay acto sexual. A diferencia de los secretos anteriores, digamos, el primero no vuelve a ser mencionado, el segundo es mencionado hasta el cansancio, el tercero, no se va a mantener siempre igual. No obstante, constituye una parte no poco importante de la matriz que tiempo después va a desembocar en el nuevo axioma que propone Lacan, que es: no hay relación proporción sexual. Producido hacia finales del seminario 16. Es un movimiento entonces que va desde finales del seminario 14 hasta finales del seminario 16, pero hay que extenderlo, y ahora les voy a decir por qué, hasta el seminario 22, donde este gran secreto es reformulado. El planteo del seminario 14 se inserta en una red conceptual verdaderamente compleja. Yo no voy a tener ahora tiempo de desarrollar en todos los detalles, en todos los matices y dificultades que tiene, pero voy a dejar señalados algunos puntos. Algunas clases antes, Lacan postula una nueva definición de la operación de alienación. En el seminario 14 se define como alienación del otro. Eso quiere decir que el otro no es un campo cerrado y unificado, ¿no? Entonces,
formula ahí algo que toma de otros autores, la idea de que no hay universo de discurso. ¿Qué implicaría el universo de discurso? La existencia de clases. Por ejemplo, hombre-mujer. Y esas clases abarcarían todo el universo, ¿no? Que es algo que está explícitamente ligado por Lacan al axioma no hay otro del otro. Para Lacan, eliminación del otro, no hay universo de discurso, no hay otro del otro, y el matema significante de la falta en el otro componen una misma lógica. Partiendo del modelo freudiano de la satisfacción subjetiva en el encuentro sexual, Lacan plantea la constitución del sujeto dividido en su encuentro con el otro barrado. ¿Sí? El sujeto es producto de un acto. Dice Lacan, es producto de un acto que como división no exacta, no solo deja un resto, inconmensurable, el objeto A trabaja con la noción de inconmensurabilidad de la lógica, sino que también es imposible para este sujeto subjetivar el sexo. Entonces, Lacan está ahí criticando ¿qué cosa? La idea de la maduración genital, ¿no? Lo genital que alcanza la maduración y la integración totalizadora, y desplaza hacia la noción de acto sexual. Y se interroga, ¿hay o no hay acto sexual? No hay acto sexual. Esa formulación que aparece hacia el final del escenario 14 entraña esta conceptualización. Que use la noción de acto tampoco es casual. Sabemos el seminario 14, antecedente del 15, ¿no? El seminario sobre el acto. El acto, como tal, como noción, empieza a ser formulada en el seminario 10, ahí habla de acción, pero cuando habla de acción en el seminario 10 está aludiendo a la idea del acto, ¿no? Entonces, no hay que soslayar que Lacan pone en estos años, claramente, el acento en el hecho de que el acto es significante, ¿no? Es decir, el acto no implica movimiento. Puede haber un acto perfectamente inmóvil pensando, Descartes, ¿no? Pienso, luego soy. Un acto que cambió la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no hay que dejar esta idea de lado porque, en este sentido, afirma que el sexo reposa sobre la función de un significante que es capaz de operar en este acto. Fíjense esta idea que tiene Lacan, ¿no? Que hay que leerla en función al menos de las tres definiciones encadenadas con las que él resume lo esencial de su concepción de acto en este seminario. Primero, él dice que el acto es significante. Segundo, que el acto es un significante que se repite. Y tercero, como efecto del acto, el sujeto queda marcado por una denegación. Utiliza el término alemán Verleugnung. ¿Recuerdan la Verleugnung que suele ser traducida para explicar la renegación en el fetichismo? Bueno, Lacan lo traduce como denegación, ¿no? Entonces, tercer elemento a tener en cuenta, el efecto del acto es un sujeto y que como por efecto de ese acto que es significante y que se repite, queda marcado por una denegación. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Lacan? Primero, que el acto no es motriz, sino que es significante. Segundo, que el acto alude a la repetición de la diferencia. Tillet, en términos del seminario 11, no automatón. ¿Sí? Y tercero, marca al sujeto en el punto en que desconoce las consecuencias de su acto. Por eso la denegación. Que no puede establecer una perspectiva futura como encadenada a ese acto. Que no lo puede calcular. Que no es pensarlo lo que decide, que no se desprende de su saber como cree el obsesivo. El obsesivo, ¿por qué posterga el acto? Y porque está esperando que su pensamiento lo lleve a la conclusión de que ese debe ser, sin vacilar, el acto que debe realizar, porque no habría ninguna otra posibilidad y es la mejor una vez que él logró pensar todas las opciones posibles. Vieron que el obsesivo en general se presenta como alguien muy pensativo.
¿no? Cuando alguien es muy pensativo, que piensa todas las opciones, que está evaluando y calculando todo, en realidad la mayor parte del tiempo boludea, y lo que pasa, ¿no?, es que no logra pasar a la acción, ¿no? Es decir, no soporta la consecuencia del acto, que es que definitivamente va a quedar marcado por una denegación en la que no podrá saber nunca si ese acto fue o no lo mejor. Lo único que le queda es una lectura del acto. Pero de esa lectura, el sujeto es efecto, lo cual lo produce, Lacan dice, en una posición diferente. Por eso él dice que hay sujeto antes y después del acto, y que el sujeto de antes y del después del acto son sujetos diferentes. No hay continuidad, hay corte, hay discontinuidad. Es decir, no hay apropiación cabal del acto, ¿no? En el sentido de que alguien pueda decir, quiero este acto, voy, lo cometo, y después de cometerlo digo, ese fue mi acto que yo decidí tal cual. No, siempre hay una lectura a posteriori de las consecuencias. Y por eso el acto no es sin angustia, como bien queda formulado en el seminario 10. Luego de formular este gran secreto del psicoanálisis, Lacan intenta aclarar algunas cosas más. Yo voy a saltear porque no tenemos mucho más tiempo, y vamos a pasar a al menos la formulación posterior, que como yo les decía, conviene ubicar al menos claramente a partir del seminario 16 y su reformulación en el seminario 22. Lacan convierte el no hay acto sexual en no hay relación-proporción sexual. Yo lo traduzco de esa manera porque no relación sexual hay veces se lee de una manera un poco imaginarizada, ¿no? En el sentido de que no hay relación sexual quiere decir que la gente se lleva mal. Ahora en esta convivencia obligatoria 24/24 forzada en medio de la pandemia y la cuarentena, hay mucha gente que dice, ven, no existe la relación sexual, nos llevamos a las patadas. Eso no es que no haya relación sexual. Cuando Lacan formula no hay relación sexual, no hay que entender relación en el sentido coloquial del término, las relaciones entre la gente, sino como término lógico, porque el término que usa Lacan es rapport. Y rapport es relación, pero fundamentalmente es proporción. Es decir, no hay proporción entre los sexos. Y Lacan va a retomar esta idea en numerosas oportunidades a partir del seminario 16, pero una que me interesa señalar es la del seminario 22, donde Lacan dice, bueno, ya más o menos hasta acá había formulado que la no proporción sexual se puede sostener a partir de un nudo de dos eslabones que no se enlazan entre sí. En cierto momento del seminario 22 dice, hay otra manera de soportar la figura de la no proporción de los sexos. ¿Cuál es esa otra manera? Fíjense lo que produce Lacan, un pequeño desplazamiento que si uno no está atento, se nos pasa por alto. Él dice, no hay relación proporción sexual, en realidad habría que decir, hay no relación proporción sexual. Fíjense cuál fue el desplazamiento de no hay relación sexual a hay no relación sexual. Cambió el orden de dos términos y cambió toda la idea. Es decir, ¿qué hizo Lacan? Cambió una inexistencia de relación por la existencia de una no relación. Hay no relación. Es diferente de decir no hay relación. ¿Sí? No hay es una inexistencia y hay no es la afirmación de una negación. No se trata de un simple matiz retórico, sino que se inserta dentro de un cambio de perspectiva que tiene lugar en este seminario y que Lacan formaliza con los nudos. Yo creo que este es el aporte de los nudos. Me animaría a decir que es el único aporte de los nudos. Creo que hay una exaltación de los nudos y del último Lacan a partir de los nudos bastante errónea. Yo creo que los nudos son un modo de reordenar algunos elementos que ya estaban en la obra de Lacan.
no creo que aporten muchas cosas nuevas como a veces se formula. Pero me parece que un aporte que yo le puedo atribuir a los nudos es este, ¿no? Mostrar cómo ese axioma nuevo, hay no relación sexual, viene a sustituir el no hay relación sexual. ¿Por qué? Porque Lacan dice que se vale de dos tipos de nudos diferentes. Digamos así, para decirlo rápido. Si la relación se representa por la concatenación de dos eslabones que se anudan olímpicamente, así, ¿no? Como dos anillos que se anudan, eso sería relación. No relación, ¿qué sería? Y sería ponerlos por separado. Ahí no hay relación. Entonces, no hay relación, ese tipo de nudo no se lleva bien con la idea que Lacan está promoviendo. Hay no relación. Hace falta otro nudo, y eso es el nudo Borromeo, en el que ninguna de las tres consistencias se anuda olímpicamente pasando por el agujero de la otra. Es decir, no mantienen ninguna relación entre sí de dos en dos. No obstante, están los tres elementos entrelazados. Lacan llega a decir así, el vínculo que llamo la no relación sexual. Fíjense, ¿no? Por eso el término que usa Lacan en francés es lien, y lien es lazo. El vínculo, el lazo que él denomina no relación, proporción sexual. Ven que no se trata de la pura ausencia de relación, sino de un lazo de otro orden, que modifica el axioma de la pura inexistencia. Es decir, no hay relación entre dos consistencias, sino un vínculo entre tres, que es un vínculo de no relación, porque ninguna se anuda sin la otra. O sea, se anudan de no anudarse, se vinculan de su no relación. Es una paradoja, la paradójica relación de no relación. ¿Sí? Entonces, hay no relación quiere decir que lo único que escribe que hay relación es el vínculo que Lacan llama un vínculo de no relación sexual. Ahí hay toda una lógica temporal de lectura del nudo que habría que introducir, que ahora no vamos a hacer. Y entonces, para concluir, podríamos decir este gran secreto del psicoanálisis atañe a lo real, entendido como imposible lógico. No se trata del impas del registro, como en el caso del imaginario, tampoco de una transformación que produce una crisis en el registro que lo cambia, como en el caso de lo simbólico, sino que es la formulación lógica que revela lo fundamental del registro de lo real y atraviesa sus múltiples definiciones, ¿no? El no hay proporción sexual axiomatiza el registro de lo real y que alberga, digamos, las definiciones precedentes, ¿no? Entonces, para concluir, si a mí se me hizo evidente designar esta reunión como el gran secreto, siguiendo la formulación de Lacan, ¿no? Es las únicas 3 veces que Lacan dice el gran secreto del psicoanálisis es ... que son estos 3 movimientos de su enseñanza. Me parece que no es anecdótico, sino que cada uno son un gran secreto que ha de ser presentado con esa pompa, digamos, la de gran secreto, porque entraña una revelación. A mí me parece que constituyen 3 puntos de inflexión en la conceptualización de Lacan que marcan rupturas. Sobre todo con el pensamiento clásico del sujeto, dentro y fuera del psicoanálisis, que son puntos que denotan que el psicoanálisis no es una cosmovisión, que el psicoanálisis objeta el sentido común y rompe con los idealismos. No sé si lo notaron, pero los 3 grandes secretos del psicoanálisis son 3 no hay. No hay psicogénesis, no hay otro del otro, no hay relación proporción sexual. 3 agujeros que entrañan cada uno una crisis que produce una conmoción de los registros,
de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real en sus relaciones, que afectan a las relaciones entre los tres registros. Son tres momentos de crisis que cambian las relaciones entre los registros. Yo podría decir, son tres que hacen uno. Porque si los articulamos, hay una lógica que a mí se me hizo evidente. Casi como un juego de cascada de dominó, esos tan lindos que a veces se ven en la tele, bueno, uno se va apoyando sobre el otro forzando la caída. Piénsenlo. La caída de la psicogénesis y de la comprensión, ¿qué objetan? La comprensibilidad total. O sea, es necesario que el gran otro, completo y garante, se vea conmovido, ¿no?, por la caída de ese primer eslabón. Entonces, como consecuencia de la caída de la psicogénesis, se objeta al otro completo. Y se nos revela el nuevo secreto, que no hay otro del otro, que es un eslabón que empuja una última reflexión. Si no hay otro del otro, si no hay universo de discurso en lo atinente al sexo, si no hay hombre y mujer en tanto conjuntos que recubran el todo del sexo, hay que postular que no hay relación proporción sexual. Y entonces uno podría escribir el gran nudo del secreto del psicoanálisis, ¿no? Si toman el nudo Borromeo, podrían escribir: en lo imaginario no hay psicogénesis, en lo simbólico no hay otro del otro, y en lo real no hay relación proporción sexual. Tres que hacen uno. Bien. Hasta acá yo. Pablo, esperamos, no sé si alguien fueron escribiendo algunas cosas en el chat que se fueron contestando, pero bueno, quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, mientras piensan, desde ya agradecerte, Pablo, por este recorrido, por develar que al final no era un gran secreto, sino que eran tres. Y siempre con esta lectura de Lacan desde Lacan, desconstruyendo conceptos que a veces, bueno, arrastramos o tenemos como malas lecturas. Y también desde ya agradecer a los graduados por la permanencia en la conversación y el modo respetuoso que estuvieron. Bueno, Gise, yo quería ver si podía preguntarle algo. sí. Principalmente agradecerte, Pablo, el recorrido, la verdad que muy claro. Como siempre, tu aporte, te agradezco muchísimo. Y a modo de comentario, viste que en el lacanismo hay una frase que circula, que se extrae de una, digo, el propio Lacan lo ha dicho, la cuestión de que no hay progreso, ¿no? Y él dice que, bueno, cada vez que pensamos en el progreso, lo pensamos porque no nos damos cuenta lo que estamos perdiendo, o sea, todo avance implica un retroceso o un olvido de otra parte, ¿no? A mí me parece que la noción que vos traes acá de ruptura permite salir de esta imaginarización del no hay progreso, porque parece que al decir no hay progreso, todo lo que dijo Lacan se sostiene íntegramente desde el primer día hasta el último. No sé si se entiende la reflexión que te estoy planteando. Y digo, en este punto que vos lo traes a modos de rupturas, me parece una buena forma de posicionarte frente a esa frase de Lacan, ¿no? Me parece que Lacan siempre pensó estructuralmente y con una concepción de la estructura en falla. Incluso cuando la concepción de la estructura en falla todavía no estaba pensada ni formalizada, Lacan no podía dejar de pensar de ese modo. Creo que era más fuerte que él, ¿no? Y entonces, ya en sus tiempos de psicogenetista, hacía un planteo donde objetaba un montón de cosas que mostraban que en su horizonte tenía, digamos, en ciernes la objeción a la psicogénesis, ¿no? Incluso la caída de la psicogénesis muestra un agujero en la estructura. Lacan nunca dejó de pensar
a la estructura y la estructura en falla. No es un avance de su pensamiento, no es que Lacan progresó. No progresó creyendo que había todo y luego dejó de serlo. Yo creo que el único momento de engaño realmente de Lacan es un momento que surge cuando él introduce el nudo. Él realmente creyó, cuando introduce el nudo, un tiempo breve, muy breve, que el nudo borromeo le aportaba la solución que le venía como anillo al dedo. Lo dice en el seminario 21, esto me viene como anillo al dedo, porque el borromeísmo le terminó, digamos, permitiendo homogeneizar los tres registros, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y de esa manera refutaba a los que estaban todo el tiempo planteando que había primacías de los registros en diferentes momentos de su enseñanza, cosa que yo creo que no es así, que Lacan explícitamente objeta, ¿no? Pero eso le duró un tiempo nada más, porque ¿cómo escribir lo que los distingue? Que haya resuelto en lo que sigue esa crisis está en discusión, a mí me parece, ¿no? Así como en tiempos de angustia y desesperación uno invoca lo sagrado como recurso amortiguador, el último encuentro de Lacan, el del sintón, como santo hombre, ¿no? Vendría con su santidad de síntoma a resolver las preguntas que esta crisis dejó. Y la verdad que me parece que Lacan las dejó planteadas, que no habría que apresurarse a clausurarlas, ¿no? No hay relación proporción sexual, es el real del psicoanálisis que marca las dificultades señaladas. Y uno podría decir, si desde ahí leemos retroactivamente, las otras dos caídas son formas ya de plantear que no hay relación proporción sexual. Por eso yo se los planteaba como un dominó, ¿no? Donde Sí, uno sí. va tirando al otro, pero el último nos muestra ya que eso estaba en ciernes ahí al comienzo. Te van agradeciendo, Pablo, en el chat. Y hay una pregunta de Pamela. A ver si la puedo ver. Sí, y Porque pregunta me cuál es. bajó. Sí, Pamela Gorosito. ¿Cuál es la diferencia entre decir el otro no existe y decir no hay otro del otro? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Es casi como, no es lo mismo decir no hay relación proporción sexual que hay no relación, ¿no? Es decir, que el otro no existe es la pura afirmación de una inexistencia. Es decir, no hay otro, ¿no? En la época del otro que no existe, o como se lo quiera decir. Si el otro no existe, para Lacan, entonces, hay una serie de consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Y porque si el otro no existe, ¿dónde se constituye el sujeto? ¿En qué campo se constituye el sujeto? Si para Lacan el sujeto se constituye en el campo del otro, a partir del discurso del otro, y entre los significantes del discurso del otro. Entonces, ¿cuál sería la subjetividad en juego de esa perspectiva? Me parece que es coherente esa lectura, tiene coherencia consigo mismo. La subjetividad termina reducida al cuerpo, gozante, porque sujeto finalmente no hay. De hecho, nos lo llegan a plantear. Lacan deja el sujeto de lado e introduce el parletre que vendría a reemplazar al sujeto. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura, no importa, pero es coherente, ¿no? Si no hay otro, no hay sujeto, pero la pregunta clínica es, si el otro no existe, ¿qué lugar tiene el analista? ¿Desde dónde va a ser escuchado lo que el analista dice? ¿Cómo repensar la transferencia si el otro no existe? Me parece que hay un conjunto de consecuencias que son importantes respecto de esa formulación, y yo creo que se evita discutirlas. Uno puede decir, bueno, quizás quieren que sea un análisis sociológico del tema. Bueno, puede ser. Ahora, no hay otro del otro, es otra cosa. Porque no hay otro del otro afirma la inexistencia de garantía. Porque no dice no hay otro, o sea, la instancia de la otredad eliminada. Dice que el otro no tiene otro. Es decir, que la formulación no hay otro del otro, lógicamente, afirma una otredad
sin garantía. ¿Qué es lo que Lacan dijo de una y mil maneras? No hay otro del otro, no hay metalenguaje, no hay verdad sobre lo verdadero. Diferentes maneras de plantear la ausencia de garantía que marcan un agujero en el otro. Entonces no es lo mismo no tener pantalón que tener el pantalón agujereado, ¿no? Entonces no es lo mismo salir sin pantalones que salir con los pantalones agujereados. De hecho, hay veces está de moda y queda lindo, depende de la época. Ahora, no es lo mismo no tener otro que tener un otro lleno de agujeros. Son dos cosas distintas. Y Lacan lo advierte. Si no hay otro, ¿dónde queda el deseo? Por eso les leí esa referencia del seminario 14. ¿En qué suspenso queda el deseo? Si el deseo es el deseo del otro. Si no hay otro, el deseo es deseo de, entonces, ¿qué? El deseo pasaría a ser algo íntimo, recóndito, escondido en lo más interno de mi ser, y que yo debería ir como analista, a buscar, buceando en las profundidades. Volvemos a la psicología de las profundidades, después de 50 años de lacanismo. Me parece que esa es una diferencia. Podríamos ubicar algunas más. A ver si hay otra pregunta. ¿Cómo se llama el libro? Están preguntando, y cuándo va a salir. Libertad y responsabilidad en la práctica del psicoanálisis, por Letra Viva, próximamente en las bateas de su librería amiga. Está muy bien. Laura, acá hay un montón de comentarios que te agradecen por la exposición. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Sí. ¿Alguien no sé. quiere preguntar, comentar algo? Sí, agradecemos. Yo una pequeña pregunta, Pablo, de ubicación. La referencia a la definición y al concepto de la Lange, ¿de dónde, porque vos traes, ¿de dónde la extraes de la enseñanza de Lacan? ¿De qué seminario? ¿De qué? Y, por ejemplo, Seminario 20, por ejemplo, Leturdi. El Ajá, escrito Leturdi. Sí. está bien. Es una referencia que aparece en esos años. Ahora no tengo exactamente la No, fecha precisa, para ubicarla. pero aparece en esos años, ¿no? Bueno. Pablo, si te parece. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios que van llegando. Nos despedimos entonces en esta mi última participación en este año. Gisela, por favor. No vamos Gisela a pensar. insistente. En este año tan particular, aparte, ¿no? Que un Zoom es como por Sí. 4 encuentros presenciales. No, por este Sí, año sí. creo que no te vamos a... Pero el año No, que viene... estate segura que no. Bueno, ya sabemos que no contamos con el cronograma con Pablo. Igual El queda un año mes. que viene vemos. El año que viene. El año que viene. Cuando volvamos con nuevos bríos y a tener ganas de conectarnos al Zoom. Sí, bueno, igual ya está, te tomamos la palabra. Bueno, Bueno, gracias. Pablo. Gracias a vos, Gisela, por la organización, y a todos, a Paula Quintero, y a todos los que participaron de la organización, la difusión, etc. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Muchas te aplaudimos, Buen Pablo. año para todos, suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chau. Chao, gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos los que participaron. Chao, Miguel, Una Vivi. pregunta. Chao, Gisela, suerte. Sí, ¿la Natalia. clase dónde la podremos? Porque la grabaste, vi. ¿Dónde nos las mandás por mail a los que participamos en la conversación o cómo es? La podemos enviar, pero también la vamos a subir en Facebook. Perfecto, listo. Estuvieron No me dudo. en el transcurso de la semana, la subimos, ¿sí? Bárbaro. Muchas Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la Gracias. participación Impecable la organización. y el respeto. Chau. Bueno, hasta pronto. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta Chau. pronto. Hasta pronto.